Apreciables estudiantes de la Universidad Rural del curso de Física Fundamental 1, un gusto saludarles. En esta presentación vamos a platicar acerca de la gravitación universal, vamos a platicar acerca de los movimientos en los cielos y en la tierra, y también vamos a platicar sobre el empleo de la ley de la gravitación universal en muchos problemas que nos acontecen a diario. El objetivo de esta clase es que adquiramos habilidades, esas habilidades necesarias para identificar las características fundamentales de la gravitación universal en el movimiento de los cuerpos, tanto en el espacio, en el cielo, ¿verdad?, como acá mismo en la tierra, y a aplicarlas a la solución de los problemas, esos problemas especiales que acontecen en nuestra vida diaria, en nuestra vida real. Platicar algo acerca de la gravitación universal, debemos estudiar un poquito de historia acerca de cómo fue formulada, cómo fue descubierta esta ley. Don Isaac Newton fue el descubridor de la ley de la gravitación universal, y esta ley especifica que todos los objetos se atraen unos a otros. Oiga, todos los objetos se atraen unos a otros con una fuerza que es directamente proporcional a la multiplicación o al producto de las masas, y es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que la separa, que separa los centros de masa. Don Isaac Newton demostró que la física terrestre y la física celeste son la misma cosa. Y entonces ahora hay que platicar algo acerca de la gravedad. ¿Qué es la gravedad? Pues nosotros tenemos el conocimiento, y en los libros y en la bibliografía dice que es una fuerza por la cual los cuerpos son dotados de masa, se atraen entre sí de una manera recíproca. ¿Qué quiere decir? Que un cuerpo 1 atrae al cuerpo 2 y el cuerpo 2 atrae al cuerpo 1. Eso es el principio de la gravitación. Eso es lo que representa la gravedad como una fuerza. ¿Cómo se mide la gravedad? Bueno, primero, la gravedad se mide en base a la aceleración que imprime sobre los objetos que son movilizados por ella, por la gravedad. Por ejemplo, usted suelta un objeto, este objeto va a tender a irse hacia abajo, a excepción de los globos aerostáticos o los globos que por la densidad y un montón de factores, pues ascienden, ¿verdad? Pero normalmente usted agarra un lapicero y lo suelta, el lapicero no se va hacia arriba, el lapicero tiende a caer. Entonces, los cuerpos en caída libre es una forma de medir la gravedad. ¿Cómo? Bueno, sobre la superficie de la Tierra, la aceleración se ha calculado en aproximadamente 9.80.665 metros sobre segundos al cuadrado, dependiendo del lugar en donde se encuentre el objeto, dependiendo del lugar geográfico, dependiendo de la altura a la cual se encuentre, porque los cuerpos que son atraídos aquí a una distancia de 1, 2, 3, 5, 10 metros cerca de la Tierra, de la superficie terrestre, pues es atraído con ese 9.80.665 que le digo. Pero si el objeto está, por ejemplo, en la montaña más alta del mundo, por ejemplo, en la cima del monte Everest, por ejemplo, los cuerpos van a ser atraídos con una gravedad diferente, que me gustaría que usted se enterara cuál es la gravedad, por ejemplo, en el monte Everest.
¿O cuál es la gravedad en la cima del volcán Tajumulco, por ejemplo? Son preguntas que le invito para que usted pueda ir descubriendo, pero a manera de que la altura es más grande, pues la gravedad va a ir cambiando. Segundo, la gravedad se mide en base a una fuerza que produce. Esa fuerza se mide en Newton. Entonces, según las leyes de Newton, la gravedad que actúa entre dos cuerpos es directamente proporcional al producto de las masas, pero es inversamente proporcional a la distancia que los separa. Entonces, son dos formas en que puedo medir la gravedad. Uno, en caída libre, y dos, en base a la fuerza de atracción gravitacional entre dos objetos. Esto es análogo porque si las masas son representadas por cargas eléctricas, entre ellos o entre ellas hay una fuerza de atracción o de repulsión entre cargas eléctricas. En imanes, por ejemplo, entre los imanes hay fuerza de atracción o de repulsión, que es equivalente a la misma fuerza gravitacional. O sea, para que podamos tener un análisis, un ejemplo de las distintas formas en que se puede manifestar la fuerza gravitacional. Con respecto a la gravedad, fíjese que en mecánica clásica la gravedad obedece a formulaciones empíricas de Newton, es decir, que es válida en sistemas estables que para efectos del estudio se consideran efectos universales. Según la mecánica clásica, la gravedad, primero, siempre es de atracción, eso tengámoslo presente, siempre es de atracción. Siempre presentan un alcance infinito, o sea que la gravedad va a ir disminuyendo, pero va a ir tendiendo al infinito. Tercero, la gravedad es más intensa en la cercanía a los cuerpos en donde se está midiendo. Claro que por lógica es más débil conforme uno se vaya alejando. Es más grande, es mayor cuando está cerca del objeto y es menor a medida que se está alejando. La gravedad se calcula empleando la ley de gravitación universal de Newton. ¿Cómo está formulada la ley de la gravitación de Newton? Dice que la fuerza es igual a una constante G, constante gravitacional se llama, de la multiplicación de la masa 1 por la masa 2 entre la distancia que separa esas dos masas. Y aquí hay que tener presente un dato que es muy importante. La constante gravitacional es igual a 6.67 por 10 a la menos 11 y su unidad es newtons metro cuadrado sobre kilogramos cuadrado. Eso es importante que lo tengamos bien apuntado porque nos va a servir en la mayor parte de problemas a resolver. Repito, la constante G mayúscula, es igual a 6.67 por 10 a la menos 11 newtons metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Vamos a plantear el siguiente ejemplo. Me gustaría que este ejemplo usted intentara resolverlo. Estos ejemplos que voy a narrar a continuación, vamos a platicarlos en el salón de clase, en nuestra clase virtual, el sábado. El primer ejemplo, pero atención, me gustaría que usted lo resolviera. Yo le dejo ahí a la par la respuesta para que usted procure poderlo resolver. Intente llegar a esa respuesta y si no, pues me presenta sus dudas el sábado en la clase. Dice que, por ejemplo, ¿puede atraerse gravitacionalmente una persona a otra? Curioso, ¿verdad? ¿Puede atraerse gravitacionalmente una persona a otra? Bueno, si suponemos que una persona, por ejemplo, es de 75 kilogramos y la otra persona es de 50 kilogramos, pues por prevención del coronavirus se separan 2 metros
Y entonces ahora yo tengo que estimar la fuerza, la fuerza gravitacional que se ejerce una sobre la otra. Qué curioso, ¿verdad? ¿Hay fuerza gravitacional? Bueno, vamos a descubrirla por medio de la fórmula. Usted tendrá que usar ahí, como midieron las masas de las personas, usted tendrá que usar ahí su forma. Fuerza igual a la constante 6.67 por 10 a la menos 11, y luego trabaja usted la masa 1 por la masa 2 entre la distancia que la separa al cuadrado. Bueno, hay otros dos problemas ahí, léalos, inténtelos resolver utilizando esa fórmula que le he dejado. Con respecto al empleo de la ley de la gravitación, con respecto a las aplicaciones, primero, con respecto a la caída libre, por ejemplo, dice que un cuerpo de masa se encuentra a una altura determinada y es atraído de acuerdo a una fuerza gravitacional. Según la ley de Newton, se queda demostrado que la fuerza gravitacional, cuando un objeto está a una altura determinada, es igual a la constante gravitacional, repito, 6.67 por 10 a la menos 11, por el producto de las dos masas, la masa de la Tierra y la masa del objeto que usted dejará en caída libre. Y entonces, aquí hay dos cosas que quiero resaltar. La distancia que separa a la Tierra con la masa que, imagínense que sea a esta altura. De aquí para acá, por ejemplo, hay unos 50. Pero atención, hay que tomar en cuenta también el radio de la Tierra. Y el radio de la Tierra ya se ha medido. Entonces, la constante gravitacional en esta altura es la masa de la Tierra por la masa del objeto que suelte entre la distancia que separa, pero el centro de masa de la Tierra es el radio, más esta distancia que está acá. Son dos distancias, el radio de la Tierra y la altura a la que se puede soltar. De esa forma, si sustituye y compara la ecuación de fuerza gravitacional con el peso del objeto, masa por gravedad, entonces usted puede calcular con un poquito de aplicaciones matemáticas, puede encontrar la fuerza gravitacional. Dice usted, bueno, a esta altura la gravedad es hacia abajo, tendrá que ser negativa y aproximadamente le va a quedar en 9 menos 9.8 o 9.81 como se ha trabajado, metros sobre segundos al cuadrado. Un ejemplo de ello, pues se los muestro ahí a continuación. Si la masa de un objeto es de 60 kilogramos y se encuentra en la superficie de la Tierra, ¿con qué fuerza es atraído? Luego, ¿con qué fuerza atrae usted a la Tierra? También es válido. Si la Tierra me atrae, también yo atraigo a la Tierra. Claro que la fuerza es súper pequeña, ¿verdad? Pequeñísima, y por eso es que no se siente. Esto también es aplicable al peso de los objetos, y el peso es una fuerza gravitacional, ¿sí? Es la influencia de la gravedad en la masa de los objetos y, como hemos dicho, es directamente proporcional a su masa. Y entonces la unidad de medida, por ejemplo, del peso será en Newton, porque es una fuerza. El peso varía conforme el inverso al cuadrado de la distancia, mientras que la masa es una característica que es constante. Dice que la masa aquí en la Tierra es la misma masa que en la Luna, pero el peso no, porque el peso aquí en la Tierra de un objeto es distinto al peso allá en la Luna. ¿Por qué? Porque la gravedad en el planeta es diferente, la gravedad en la Tierra es diferente, la gravedad en cada lugar, la gravedad es diferente, y eso es lo que hay que descubrirlo. Incluso hay tablas en las bibliografías, hay tablas en donde aparecen ya los datos específicos de cuánto mide la gravedad en cada lugar. El peso, pues, es un vector, y eso ya lo hemos platicado en las clases. Pues les dejo a continuación una actividad para que usted realice en su casa. Hay 16, en la semana 16, pues hay 5 preguntas que espero que usted de verdad las realice honestamente, investigue y resuelva correctamente. Apreciables estudiantes,
Les agradezco mucho la atención. Gracias por haber estado este semestre en el curso de física. Espero volverlos a ver en el siguiente curso y les deseo muchos éxitos y ánimo, por favor.